Muy buenas, esto es Con Cuatro Hijos y yo soy Marisa. Bienvenidos o bienvenidas. Hoy venimos con Get On Board, París y Roma. Este juego de 1 a 5 jugadores a partir de 8 años y con partidas de unos 30 minutos de duración. Si queréis conocer este Get On Board, París y Roma, pues quedaros. No estáis teniendo un déjà vu. Muchos os sonará lo de Get On Board porque ya existía Get On Board Nueva York y Londres. Y ahora llega este Get On Board París y Roma. Juegos de la misma editorial y evidentemente con bastantes similitudes. En uno nos vamos a mover en autobús, método de transporte pues icónico tanto en Nueva York como en Londres, todos imaginamos esos autobuses icónicos, y en cambio aquí pues nos movemos en metro. Tienen cosas similares pero también tienen ligeras diferencias. Vamos a cambiar de cámara, os explico cómo se juega y luego os doy mi opinión y qué pienso de este Get On Board y las diferencias un poquito que tiene con Get On Board New York y Londres. Así que cambio de cámara. Pues aquí tenemos Get On Board, Metro, París y Roma. Aquí tengo desplegados todos los componentes del juego en una simulación de partida para 2 jugadores. El tablero es a doble cara. Por un lado tenemos la parte de París y por el otro tendremos la parte de Roma. Dependiendo del número de jugadores vamos a utilizar un lado o vamos a utilizar el otro. Si las partidas son a 4 o a 5 jugadores utilizaremos este lado. Y si las partidas son a 1, a 2 o a 3 jugadores vamos a utilizar este lado. A la hora de ver el tablero es muy similar, simplemente vemos que hay unas zonas en color rojo, granate y amarillo que se llaman vías rápidas, que en este otro lado no las tenemos, pero por lo demás, bueno, pues la forma de jugar es muy similar y muy parecida. La preparación del juego es muy sencillo. Este es el tablero que va colocado en la zona central, que tienen que tener acceso todos los jugadores. Dependiendo por el lado que estemos jugando, si estamos jugando por el lado de París o por el lado de Roma, seleccionaremos unas de estas cartas. En este caso estamos jugando a Roma, con lo cual pues cogemos estas cartas y simplemente damos una carta a cada jugador que colocarán boca arriba. Esos son unos objetivos individuales que va a tener cada jugador. El resto de las cartas vuelven a la caja. Luego tenemos estas otras cartas de objetivo que también barajamos. Estas son objetivos comunes, van colocados en la parte superior del tablero y sacaremos 2 objetivos. El tercer espacio bien señalado se utiliza para partidas para un jugador. Estos son objetivos comunes. Este nos dice, nos va a dar 10 puntos en el momento que visitemos estos 3 monumentos y este nos va a dar 10 puntos en el momento que recojamos esa cantidad de pasajeros. Esos serían objetivos comunes. Luego, ¿qué más tenemos que hacer? Tenemos estas cartas de metro que están del 1 al 12. Si la partida es a 2 jugadores, separamos simplemente primero las cartas del 1 al 6, que las barajaremos y daremos 2 cartas a cada uno de los jugadores. ¿Qué hacen con estas cartas? Bueno, pues cada jugador va a mirar las cartas y dependiendo un poco también de sus objetivos individuales, decidirá dónde se coloca, cuál es su punto de partida en la partida. Este jugador podría colocarse aquí, que sería la carta número 3, o podría colocarse también en la posición número 6. Él tiene que valorar qué es lo que más le interesa y se va a colocar en uno de esos 2 puntos de partida. Bueno, pues imaginamos que se quiere colocar en el número 6. Una vez que se ha colocado, simplemente devolvemos esas 2 cartas al mazo y el otro jugador hará exactamente igual. Va a mirar cuáles son sus cartas, le han tocado la 1 y la 4, pues la 1 la tiene aquí y la carta número 4 la tiene aquí. Bueno, pues por ejemplo le interesa la 4 y las colgamos aquí. Ahora sí, ya juntamos todas, las del 1 al 6 y las del 7 al 12. Estas cartas las vamos a barajar y las colocamos en
la zona de tickets del metro. Cada jugador recibe los palitos de su color, tiene también un lapicero y luego tenemos esta ficha que es la ficha de jugador inicial. El jugador inicial se va a ir turnando en cada una de las rondas que juguemos. Esta es su carta de objetivo individual. Esta zona es donde vamos a colocar los palitos, haciendo las líneas de metro, es decir, trazando sus líneas de metro, y aquí iremos apuntando quién sube al metro, qué monumentos visitamos y todas esas cosas. Tenemos que procurar a la hora de seleccionar las hojas que las hojas que demos a los jugadores sean diferentes. Solamente se van a diferenciar en la parte superior donde están los tickets, en los trazos que supone cada ticket. Por ejemplo, aquí vemos que el ticket 2 y 8, este jugador, son 2 cachos en línea recta y en cambio en este hace un ángulo, tiene que hacer un ángulo de 90 grados. Las fichas se pueden rotar, se puede cambiar el sentido, simplemente tenemos que cumplir con el número de ángulos que se nos piden. Entonces tenemos que fijarnos que esas hojas sean diferentes. Va a haber líneas en línea recta que pueden ser de 1, de 2 o de 3, de una curva o de 2 curvas. Cuando son de 2 curvas pueden ir haciendo distintos ángulos o podrían ir en U, pero siempre tiene que haber el mismo número de curvas que se nos indique. Entonces, bueno, fijamos que eso sea distinto y una vez que tenemos todo esto estaríamos listos para empezar a jugar. Sacamos el ticket y este nos dice que es el ticket número 10. Solamente en partidas que estemos jugando por este lado y partidas que estemos jugando a 2 o 3 jugadores, nos tenemos que fijar en la primera ronda cuál es el color del reborde del ticket, en este caso amarillo. Bueno, pues cogeremos en la hoja de juego y marcaremos el amarillo. Ese será el color para las vías rápidas. En esa zona veis que viene uno en granate o en rojo y otro en amarillo, pues eso nos indicará el color para las vías rápidas durante esta partida. Nos tenemos que fijar en qué es lo que nos manda el ticket 10, en este caso pues tenemos las dos posibilidades, o línea recta o un ángulo, y empezando por el jugador que tenga la ficha de jugador inicial tendremos que ir poniendo estas barritas que nos marcarán nuestro trazado. Hay que tener en cuenta que siempre vamos a empezar desde donde terminamos la línea en el turno anterior y que si en algún momento nos cerramos y volvemos sobre nosotros mismos, es decir, hacemos algo tal que así, habremos perdido la partida. Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta eso, que no podemos cerrarnos y que no podemos volver sobre nosotros mismos, sobre nuestros propios pasos a la hora de trazar una línea de metro. Eso es importante tenerlo en cuenta pues a la hora de colocar las piezas. Siempre hay que colocar tantas piezas como se nos indique. Tenemos que empezar donde terminó la línea en la ronda anterior y nunca podemos retroceder en el mismo tramo. Y además solo puede haber una ficha de cada color en cada tramo. En estos tramos solo puede haber una ficha de cada color. En estas partidas, en este caso es el amarillo el que nos ha salido, en esas zonas que se llaman trasbordos o fluidos son en las que va a poder haber más de una ficha. Si en un momento determinado el jugador se va a colocar ahí y es una zona de trasbordos de líneas rápidas, va a poderse colocar también el azul y va a recibir entonces tantos puntos como fichitas hay aquí. En este caso, bueno, pues serían 2 las X que vamos a poder hacer, pero solamente en este caso en partidas en donde hay zonas de trasbordo o líneas rápidas amarillas es donde vamos a poder colocarnos. Entonces eso es muy sencillito. Yo en este caso nos ha salido el 10 y el 10 tengo que hacer o bien 2 de línea recta o con un ángulo. Tengo las dos opciones. A mí uno de mis objetivos me pide que vaya a la J. En concreto tengo la D, la L y la J. Bueno, pues yo voy a empezar haciéndolo así. Como veis, a medida que vamos haciendo la línea, vamos a ir recogiendo turistas y también visitando distintos monumentos. Esto vamos a ir apuntándolo en esta hoja. Cuando recojamos una abuelita, simplemente las vamos a ir tachando. Al final de la partida sumaremos cuántas hemos recogido y sumaremos los puntos que nos da.
Que tengo una, 1, que tengo 2, pues 1 más 1, 2, más 1, 3. Entre más recojamos, más puntos tendremos. Solamente al final de la partida sumaremos la cantidad de puntos que nos da. Luego también recogeremos estudiantes. Pues igual vamos a ir tachando los estudiantes. Cuando recojamos un estudiante vamos a ir tachando y luego esos estudiantes van a visitar shows o cines, ¿qué son estos? Pues igual, cuando visitemos uno de esos iremos tachando. Al final de la partida, pues yo por ejemplo, imaginar que he recogido 3 estudiantes y he visitado 2 shows, te dice que hagas una multiplicación, 3 por 2 son 6, bueno, pues sumaré los puntos y esos son los puntos que yo consigo de esa parte. Luego aquí tenemos estos otros visitantes. Estos visitantes, cuando los vaya recogiendo, veis que están por el tablero, pues los vamos a ir tachando. Chun, chun, chun. En el momento, yo tengo por ejemplo 3 recogidos, en el momento que yo visite uno de esos 2 monumentos, voy a marcar un tic, que los tics simplemente sirven a la hora de cumplir los objetivos, y voy a pasar a puntuar la fila más arriba que yo tenga. Pues en este caso, este monumento llevo recogidos 3 visitantes que les interesa. Eso me va a dar 9 puntos, pues me apuntaré aquí 9 puntos y tacho este que ya no lo voy a poder recoger. Vuelvo a empezar igual y voy a ir recogiendo visitantes. Imaginar que ahora tengo uno y ahora visito este otro monumento. Bueno, pues como solo tengo uno, tendría que tachar estos y tendría uno que me va a dar 2 puntos y vuelvo a seguir con la tercera fila. Así recogeremos estos visitantes y cuando visitemos uno de esos 2 monumentos, eso me va a llevar a hacer una puntuación. Como veis, todo el mapa está repleto de esos visitantes, entonces pues tenemos que ir recogiéndolos y cuando tengamos suficientes visitantes de ese tipo recogidos, pues intentar visitar uno de esos monumentos para poderlo puntuar. Luego tenemos estos otros visitantes que vemos que los hay con 2 fondos, los hay con un fondo más oscuro y con un fondo más claro. Igual, cuando vayamos visitándolos, mirad, yo aquí por ejemplo habría recogido uno de fondo oscuro, simplemente como es uno de fondo oscuro, pues marco que he recogido este de fondo oscuro. Que sigo ampliando mi línea en el siguiente turno, imaginar, y paso por aquí y recojo este. Bueno, pues cuando yo recojo uno de fondo claro, pues voy a marcar que he recogido uno de fondo claro. Y cuando visite uno de estos monumentos, tengo que siempre ir apuntando en la fila superior y empezando por la parte más a izquierda. Y cuando visite uno de esos monumentos, por ejemplo este, tengo que ver qué puntos tengo. Si de esto tengo la pareja, me llevo 6 puntos. Si aquí no tengo nada, pues no me llevo nada. Si esto estuviera así, por ejemplo, me llevo 6 y 2, entonces me llevaría 8 puntos. Lo voy a apuntar aquí, al final de la partida tomaré nota del total que he conseguido y esos serán los puntos que consiga. En el momento que un participante consiga uno de estos objetivos, se va a apuntar los 10 puntos y dará la vuelta. Si varios participantes o a la vez consiguen el mismo número de, o sea, consiguen un objetivo, ambos se apuntan el 10, pero si no, si otro participante lo consigue más tarde, en lugar de 10 se llevaría 6 puntos. Si cuando yo consigo el objetivo de cargar 5 estudiantes, si alguien ya lo ha conseguido antes, me voy a anotar simplemente los 6 puntos. El 3 es para partidas individuales. En este caso, pues, el primero habría llevado 10 y del segundo habría llevado 6 puntos. Bueno, pues me anotaría 16 puntos para el final de la partida. Y luego tenemos pues aquí este objetivo individual, que ya os dije que en este caso aquí le hace que si visita J, L y D, o sea, si consigue unir la J, la L y la D, si solamente visita una localización son 2 puntos, si visita 2 de esas localizaciones serían 5 puntos y si consigue visitar las 3 serían 10 puntos. Entonces, bueno, pues entre más localizaciones de las del objetivo individual consigamos visitar, más puntos nos llevaremos. Cada vez que nosotros lleguemos a una parada de metro, vamos a coger nuestra hoja y nos la vamos a marcar. Cada vez que vayamos visitando una parada de metro, vamos a hacer un círculo.
por cada parada de metro que vayamos visitando, vamos a hacer un círculo. Si al final de la partida no he utilizado esas paradas de metro, cada uno de los círculos que yo tenga me va a otorgar 2 puntos. Pero si en un momento determinado a mí me interesa gastar una de esas paradas de metro, porque por lo que sea, porque me interesa, quiero poner un palito más, pues puedo añadir un palito en la dirección que yo quiera y la tacho. No me va a dar puntos, pero me permite usar en el turno un palito más por turno. No puedo unir todos los palitos en un turno, no, simplemente al final de cada ronda podré marcar una única parada de metro con un círculo, y si lo haces, colocar una pieza adicional para mi línea de metro para alargarla y que sea más larga. Entonces, bueno, eso es importante a tener en cuenta. Nuestra línea de metro, además, como os he dicho al principio, siempre tiene que cumplir con los requisitos. Tener una curva, tener 2 curvas, tiene que cumplir los requisitos de líneas rectas y curvas. Pero tenemos esta zona de aquí que nos va a restar puntos, en lo que podemos convertir las líneas rectas en curvas o las líneas curvas en recta. Cada vez que utilicemos esta habilidad tendremos que tacharnos una X en esos circulillos y eso nos va a restar puntos al final de la partida. ¿Cuántas veces he aplicado yo el cambiar una recta curva o una curva recta? Pues 2, 4 y una 5. Bueno, pues me voy a apuntar 5 puntos negativos. Aquí vamos a ir apuntando los tickets que nos van saliendo en la parte superior, con lo cual sabemos cuáles son las opciones que nos van quedando disponibles y qué movimientos son los que nos pueden quedar disponibles, y así saber si nos interesa gastar también esos puntos negativos o no gastarlos. Os he dicho que no puede haber nunca 2 líneas juntas del mismo tipo. Las líneas tienen que ir solamente en una, excepto en estos tramos, que en este caso nos salió en el primer tick en la línea amarilla y sería solamente en las líneas amarillas. Bueno, pues si el jugador verde viene por algún casual por una zona y se cruza en una zona de amarillo, pues podría poner una línea doble. Aquí, por ejemplo, si este hubiera llegado hasta aquí, este jugador podría poner aquí una línea. ¿Por qué podría poner ahí una línea? Porque es una zona de trazado amarillo. Y además de poder poner una línea, como ya había uno, se va a llevar 2 puntos. Se lo marcaría aquí y marcaría que tiene 2 puntos. Aquí vamos a ir marcando cada vez que coloquemos una línea en doble. En este caso hay 2. Si hubiera un tercer jugador y se colocara él ahora ahí, se llevaría los 3 puntos, marcaría 3 puntos. Hasta donde hemos llegado serán puntos que nos otorgue al final de la partida. Y así vamos a ir jugando durante 12 rondas que vamos a ir sacando tickets. Ahora pues sacas otro, te toca el 12, vas al 12, te lo marcas, 3 en línea recta. Bueno, pues el jugador que era inicial pasa la figura y le toca al otro jugador. Bueno, pues 3 en línea recta. Bueno, pues se va a poner, por ejemplo, pues ahí. Entonces, así vamos a ir colocando fichas, intentando cumplir esos objetivos, a la vez que recogemos, pues eso, pasajeros, recogemos las abuelitas, los estudiantes, estos que visitan estos monumentos y estos otros que van a visitar este otro monumento. Al final de la partida sumamos todos los puntos que hemos hecho y el jugador que consiga mayor puntuación sería el ganador de este Get On Board París y Roma Metro. Ahora sí, cambiamos de cámara y os cuento las conclusiones finales. Bueno, ¿qué os ha parecido Get On Board París y Roma? Nos encontramos con un flip and ride, aunque una de las partes del ride, que sería la de hacer esa ruta en papel, han encontrado una manera de sustituirla en la que no utilizamos o los rotuladores o las hojas, sino que lo llevan a un tablero, dando un poquito más de amplitud, como pasaba también en su hermano, y yo creo que facilitándolo, porque ese mismo tablero llevado a pintar o con rotuladores de distintos colores o cosas así, lo dificultaría. Otra cosa que te añade respecto a otros flip and ride es que todos pintamos, o en este caso ponemos esas líneas de metro en el mismo tablero, existiendo la interacción, cosa que no suele haber en los flip and ride.
Si os gustan los Flip and Ride, creo que es un juego que os va a gustar y le añade esos puntitos diferentes que no encontramos en otros juegos. Que ya tenéis Get On Board Nueva York y Londres. El juego, básicamente las sensaciones son muy similares. Sí que te incluye diferencias, como que en el otro nos encontrábamos con los atascos y zonas que te ralentizaban, y en cambio aquí no tenemos esos atascos. Lo que tenemos son los transbordos y las líneas rápidas en donde podemos confluir varias vías. No hay esas zonas congestionadas. Las intersecciones que vamos a hacer con otros, en esos casos, son positivas. No se puede coincidir nunca, cosa que también diferencia respecto a los otros en el resto de las líneas. En el otro colocábamos los palitos, cuando llegábamos a un semáforo podíamos añadir otro palito. Aquí, en cambio, conseguimos que cuando llegamos a las líneas de metro, como os he dicho, hacemos esos circulillos que luego nos pueden o bien dar puntos al final de la partida si no los hemos gastado, o si queremos podemos usarlo cuando a nosotros nos apetezca. Cosa que cuando ahí llegabas a un semáforo automáticamente ponías un palito más. En el Get On Board el objetivo individual que destapabas era secreto también, y aquí lo destapas boca arriba, pero en el otro solamente si conseguías el objetivo total de llegar a las 3 localizaciones, cosa que no es fácil, conseguías los 10 puntos. Aquí si llegas a una te da 2 puntos, si llegas a 2 localizaciones te da 5 y si llegas a 3 te da 10. Yo creo que hace que sea más alcanzable y que te motive más a ir hacia ese objetivo. Muy buenas sensaciones este Get On Board. Si el otro es de tus favoritos, pues al final es las sensaciones como si tuvieras un juego base y le cambias una expansión, le metes una expansión al juego. No cambia la esencia del juego, pero sí que le añade modificaciones, que creo que además le sientan bien. Si no tienes ninguno, pues a mí tengo que decir que creo que me ha gustado un poquito más la parte, esos pulidos que le han hecho y esos pequeños cambios de reglas, como que me resuenan más y me lo hacen más agradable de jugar. Pero me parecen dos juegos bastante chulos y bastante guays para tener un Flip and Ride en la ludoteca, distinto por ese puntito, como os digo, de interacción. Y poquito más que deciros de este Get On Board. Si queréis ver el vídeo del otro, os lo dejaremos por aquí o por ahí abajo también, para que podáis echarle un vistazo. Ya sabéis que podéis suscribiros si os gusta el vídeo, os gustan nuestros vídeos, dar al like, comentar y todas esas cositas que os decimos siempre. Un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!